Lote 14, Valparaíso Suite. Tenemos una rampa de acceso en granito, el cual tiene bordes desgastados. Tenemos medidor de agua, reja de porche con algunas peladuras sin retoque reciente de pintura y con algunas salpicaduras de pintura de color blanco. Tenemos muro pintado color blanco, filos y bordes de muro se observan en buen estado. En la parte superior se alcanza a observar una reja color plateado, la cual no se observa con retoque reciente de pintura, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos un pasador. Vayamos aperturando completo la reja abriendo completamente. Se observan los orificios en el enchape del piso donde asegura la misma. Tenemos enchape partido, acá también enchape partido. Enchape partido cerca de la entrada. Procedemos a cerrar la reja. Parte interna se observa rejas sin retoque reciente de pintura con algunas salpicaduras, un poco oxidada. Pero en general funcional y en buen estado. El enchape de piso, observamos enchape de piso cerámica, se observa con un orificio. Observamos y detallamos desgaste natural. Se observan unas tablas, unos vidrios, algunos materiales, salpicaduras o manchas de pintura. El enchape del piso se observa con algunas manchas. Detallamos un plano más amplio. Se observa detalle en cerámica del piso, algunas manchas. En general no hay faltantes ni en guardaescobas ni en cerámica. Tenemos muro. Se observa sin retoque reciente de pintura con algunos detalles. Medidor del gas. Un gancho metálico. Uno también en la parte superior izquierda. Llave. Funciona de manera correcta. Esquinero plástico funcionando de manera correcta, en buen estado. Tenemos una regleta y cableado, costado derecho. Observamos un muro
borde resanado, se observa la parte superior vidrio, marco metálico, se observa sin retoque reciente de pintura y observamos una lámpara LED en la placa de la parte inferior de la fachada. Muro sin retoque reciente de pintura, filos y bordes del muro, se observa esquinero en pasta correctamente instalado, observamos medidor de energía, timbre funcionando de manera correcta, detallamos muro color blanco sin retoque reciente de pintura, un gancho metálico, se observa en la parte superior una ventana con marco en aluminio, el cual no presenta retoque reciente de pintura, y tenemos una cámara en la parte superior. Puntos eléctricos con su tapa manchada, tapas con salpicaduras de pintura, muro con algunas manchas, gancho metálico correctamente instalado, observamos esquineros de columna en pasta, observamos una perforación con tornillo en la parte superior, parte inferior se observan algunas manchas, lateral se observa esquineros correctamente instalados, detallamos en la parte inferior de la cámara, una puntilla. En la parte derecha y en la parte izquierda también se observa una puntilla. Detallamos lo que es la rampa para acceso peatonal. Se detalla rampa, guarda escoba. En la parte inferior del muro se observan rastros de humedad. Tenemos la rampa con cerámica en buen estado, guardaescobas completos, se observan detalles, muro soplado, columna, esquinero en pasta, se observa en buen estado. En la parte superior se observa un resane mal ejecutado, se observan rastros de humedad en el muro color blanco, este muro sin perforaciones. Parte inferior se observan rastros de humedad, filos y bordes en buen estado. Parte superior, una ventana, marco en aluminio, vidrio se observa en buen estado, marco sin retoque reciente de pintura con algunas salpicaduras y manchas. Y en los dos costados, debajo de la ventana, se observan dos perforaciones con chazos. Filos y bordes en buen estado, algunas manchas sobre el guardaescoba. Enchape de piso en buen estado. Tenemos pasamanos y vidrio, en acero y vidrio, en buen estado. Vidrio y acero en muy buen estado, correctamente instalado, sin detalles, no está partido, no está fisurado. Vidrio sin ningún tipo de papel adhesivo, en buen estado. Tenemos cubierta, se observan lámparas, ojos de buey, 3 de ellas funcionando, 3 de ellas sin encendido, cubierta pintada color blanco, 3 lámparas sin encender, cubierta sin rastro de humedad al momento del video. Al ingresar observamos detallamos una puerta en madera, carpintería se observa en buen estado, parte inferior izquierda se observa una pequeña desportilladura, se observa con salpicaduras de pintura, carpintería se observa sin rastros de humedad, acá se observa un pequeño rayón en la parte del costado derecho, lámina en general se observa sin golpes ni rastros de humedad, un gancho metálico adherido.
Observamos chapa que me relaciona una copia de la llave. Llave abriendo de manera, puerta abriendo de manera correcta. Tenemos un golpe en el borde lateral de la puerta, se observa con unos detalles, desportilladura, dilataciones, desportilladuras. Probamos funcionamiento de la llave, seguro accionando de manera correcta, se acciona todo seguro de manera correcta. La chapa no ha sido forzada, pero sí presenta detalles. En la parte superior también está desportillado el borde. Y tenemos en el muro unos rezanes. Observan los rezanes. Bordes sin desportilladuras. Se observan recortes en la pintura. Observamos muro sin retoque reciente de pintura, con algunos detalles, filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas completo. Tenemos esquineros en pasta, los cuales se observan correctamente instalados, marcos en puerta, guardaescobas completo. Tenemos muro color blanco, se observan puntos eléctricos. Todos sus bombillos funcionan de manera correcta. Puntos eléctricos con sus tapas algo manchadas. Tenemos guardaescobas completo. Muro color blanco. El muro presenta algunos detalles. Parte superior, una perforación, unos rezanes mal ejecutados. Se observa perforación con chazo. Detallamos el enchape del piso desde la entrada. Se observa el detalle piso. Acá se observa con un piquete de desportilladura. Una dilatación. Acá también se observa una dilatación. Se observan detalles en la cerámica por el uso. Una cerámica se observa de diferente tonalidad, guardaescoba completo, se observa el tope de la puerta. La parte interna de la puerta se observa la lámina en buen estado. Un gancho también en pasta. Observamos unas llaves, al parecer llave de gas, y otras dos llaves sin identificar. Muro color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos muro color blanco, acceso a las escaleras y al segundo piso. El enchape del piso, como mencioné anteriormente, presenta algunos detalles por uso. Pisos sin faltantes, guardaescobas completos. Se observan algunas cerámicas de diferente tonalidad. Acá se observa un rezane. Observamos otro rezane acá. No, esta es la veta de las vetas del detalle de la cerámica. Sí se observan algunas de tonalidad diferente, se observan sin faltantes. Estas sí se observan que hay un detalle. Esto también con un piquetito. Esto también se observa golpeado.
Detallamos, hacemos un recorrido por el piso de sala al comedor, junto a sus esquinas. Observamos el enchape sin faltante, con alguno que otro detalle de piquetes. Muro debajo de las escaleras, color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos una perforación con una puntilla en el lateral de las escaleras. Observamos debajo de las escaleras, muro color blanco, se observan 2 repisas, punto eléctrico con cableado con su tapa amarilla, 4 perforaciones con tornillos. En la parte inferior se observa cableado, caja sin tapa y se observa regleta que da hacia el exterior. Tenemos en la parte superior acá también 5 perforaciones con chasis sin resanar. Por demás observamos guardaescobas completo, tenemos muro color blanco sin perforaciones, tenemos una regleta en la parte izquierda. La cual me conduce a la instalación de la cámara de seguridad. Tenemos puerta-ventana, marco en vidrio, marco en aluminio, perdón, y vidrio en muy buen estado. Vidrio sin detalles, con algunas pequeñas manchas, unas manchas de adhesivo, unas salpicaduras de pintura. En la parte izquierda observamos vidrio en buen estado, el marco en aluminio sin retoque reciente de pintura, con algunas pequeñas salpicaduras o manchas. Y observamos una persiana con su guía en muy buen estado, persiana abriendo en su totalidad. Funciona por completo, abre completamente. Desliza en su totalidad. Validemos que esté funcionando de manera correcta. Hay una pestaña que se queda pegada. Esta pestaña se quedó pegada. Y la que hace que se dificulte a la hora de deslizar. Esta está un poco pegada acá arriba, hace que se dificulte a la hora de deslizar. Por demás se observa dilatación, se observa una grapa cableada como mencionaba anteriormente. La puerta del balcón, del patio, seguro pegado, no se acciona correctamente el seguro. Desliza de manera correcta, se observa una dilatación en la cerámica, dilatación acá también. Enchape del piso del patio se observa con algunas manchas de óxido, brecha completa sin faltantes. Enchape de muro, se observa enchape de muro en muy buen estado. Enchape de muro en muy buen estado, luz cálida, funcionando de manera correcta, cerámica partida. Tenemos azulejos
correctamente instalados. Observa una motobomba, pero está suelta. Vamos. Manguera partida. El chape de muro en muy buen estado. Una de las luces cálidas funciona, la otra no funciona. El chape de muro en buen estado. En parte superior se observan unas perforaciones en el alrededor y se observa una cerámica en la parte superior partida. Cubierta color blanco, 2 lámparas con bombillo funcionando de manera correcta. Observamos muro color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Se observa una ventana en la parte superior, se observa una reja de seguridad en la parte superior y una lámina. Se observa canaleta, parte de la cubierta. Observamos rejilla de desagüe correctamente instalada. Tenemos llave de corte sin su tapa. Ventana se observa con papel esmerilado, muro color blanco. En la parte superior no me relaciona apertura de esa reja, no observo candado, no observo arandelas. Guardascobas completo, muro color blanco. Se observa ventana, marco sin retoque reciente de pintura, vidrio con papel esmerilado, correctamente instalado. Accedemos al área de la cocina, donde observamos el marco que mencionaba anteriormente, marco sin puerta. Laterales se observa el chape en la parte inferior en buen estado, y se observan esquineros en pasta en la parte inferior. Se observan un poquito despegados los pequeños detalles, pero en el área en buen estado. Parte interna, muro color blanco, punto eléctrico con su tapa amarilla, una perforación con tornillo. Observamos parte interna del timbre, observamos breakers, totalizador, muro sin retoque de pintura, una tapa ciega en la parte inferior, guardascobas completo, caja de breakers con su respectiva tapa, correctamente marcados, totalizador, punto eléctrico con su tapa un poco amarilla, enchape de cocina color blanco. Se observan restos de cinta doble faz, perforaciones con tornillos. Detallamos enchape sin faltante, punto eléctrico con su tapa algo amarilla, y en la parte superior se observa marco metálico, vidrio sin tipo de estampado, veremos que esté funcionando ventana segura de manera correcta. Sí, funciona su seguro de manera correcta. Tenemos el enchape de piso de la cocina con algunas manchas, algunos detalles de despoquilladuras. Observan acá cabezales. Observamos punto de desagüe con su rejilla sobrepuesta, un goteo,
Llave llenado, lavadora funcionando, tanque funcionando con su respectivo tapón. Ahorita procedemos a verificar todo lo que es el lavadero. Enchape de piso con algunas manchas, sin faltante, guardaescobas completo, filos y bordes de muro en buen estado, parte superior, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro con algunas manchas, sin retoque reciente de pintura, muro sin retoque reciente de pintura, un adhesivo en el muro, adhesivo metálico, un gancho metálico adherido, caja de corte con su respectiva tapa, muro color blanco con algunos detalles, algunas manchas, filos y bordes en buen estado, muro color blanco. En la parte superior se observa una reja, esta sí me relaciona un candado, y se observa una lámina plástica en la parte superior, dilataciones en el muro, muro color blanco con algunas manchas, filos y bordes de muro en buen estado. Detallamos el enchape del muro sin faltantes, perchero abriendo en su totalidad, cero plegable funcionando de manera correcta. Tenemos muro con perforaciones, muro sin retoque de pintura, guardaescobas completo. Tenemos un tanque con enchape en cerámica, con esquineros en pasta, cuales se observan en buen estado. El enchape se observa con algunas manchas normales por uso. En la parte interna se observa también con algunas manchas de óxido, rejillas de agua correctamente instaladas, se observa que ha golpeado partido sin resanar. Tanque con tapón, y ahora sí ya funciona de manera correcta. Algunas manchas de desgaste por uso, manchas normales por desgaste. Tenemos mueble superior de la cocina, puerta derecha, se observa carpintería en buen estado, la parte externa, parte interna carpintería en buen estado, bisagras con rastros de óxido, fondo en buen estado, entrepaño y espacio para el horno, se observa carpintería en buen estado. Tenemos una campana extractora de marca Mave, vidrio en buen estado. Tenemos campana funcionando su luz, no me funcionan sus velocidades. Campana limpia. Tenemos acá, se observa el canto suelto, gato con la fuerza necesaria, sostiene de manera correcta, fondo y entrepaños en buen estado con el desgaste normal, los bordes carpintería en buen estado, a excepción de este canto que está suelto, el resto está en muy buen estado, y las bisagras y los gatos funcionan de manera correcta, en muy buen estado. Tenemos esta otra carpintería parte frontal en muy buen estado. Observamos fuerza de gato funcionando de manera correcta con su debida fuerza, filos y bordes en buen estado, carpintería en buen estado, parte interna platero en acero, el cual se observa en muy buen estado, carpintería en buen estado, bisagras en buen estado con la fuerza necesaria. Se observan algunas pequeñas manchitas de pegante. Lateral se observa con algunas manchas, en la parte inferior unas pequeñas portilladuras, parte superior en buen estado. Se observa una regleta, la cual conduce al segundo piso y pasa por encima del mueble de la cocina. Tenemos en la parte del enchape del muro, llave de corte de gas con su respectiva tapa. Azulejos se observan en muy buen estado. Tenemos parte inferior del mueble, una lámpara la cual no está funcionando al momento del video, no me funciona de manera correcta. Tenemos con tapa amarilla. Tenemos mesón de cocina con filos y bordes en buen estado. Tenemos una estufa de 4 fogones,
la cual tiene sus hornillas en buen estado. Hornillas en muy buen estado. Tenemos fogones prendiendo de manera correcta. Y apagando de manera correcta. El mesón de la cocina se observa en buen estado, sin golpes. Con algunas manchas de desgaste natural por uso. La lámina del lavaplatos se observa en buen estado. El lavaplatos funciona de manera correcta, su llave. Con sus filtros de piña. Tenemos mueble inferior de la cocina. Detallamos mueble inferior. Tenemos guardaespuelas completos. Puerta número 1, parte derecha. Observamos carpintería en muy buen estado. Acá sí se observa, detallamos una desportilladura en el mesón. Por demás, en buen estado. Sí, por demás en buen estado. Parte superior también se observa en buen estado, se observa una fisura. Detallamos rieles funcionando de manera correcta. Horno microondas se observa con su tapa algo manchada, algo oxidada. Luz encendiendo de manera correcta. El botón del horno está suelto, entonces se gira. Vamos a validar el funcionamiento. Tenemos la puerta con su vidrio partido, suelto, un vidrio suelto, el vidrio está suelto, caído. Vemos funcionamiento del horno. No se observa ningún tipo de llama. Vamos a ver si es que está. Bueno, no se observa encendido. El botón se gira. Procedemos a cerrar las llaves. Esta ya está. No se observa cuál de las dos es la de corte de gas. Segunda puerta. Desliza de manera correcta, también funciona de manera correcta. Filos y bordes en buen estado.
cierra de manera correcta. Observamos de todas formas por la parte interna del horno, se observan parrillas en buen estado. Vamos a probarlo a ver si funciona con el encendido, si no tiene suficiente chispa y funciona pronto. Funciona de pronto con mechera. Tres gavetas, las cuales tienen su fondo y rieles en buen estado. Tenemos rieles, gavetas abriendo de manera correcta. Parte frontal de las gavetas se observa en buen estado. Tenemos cierre rápidamente. Se observa acá un poco levantada, con algunas manchas de desgaste por uso normal. La número 3 también se observa con algunas manchas de desgaste por uso normal. Carpintería en general se observa sin rastros de humedad, a excepción de la sopladura que mencionaba anteriormente. 3 puertas. Solo sistema. Parte interna se observa el chape con resale. Observamos un detalle acá de esportilladura mínimo, algunas manchas de óxido pequeñas, instalación hidráulica en lavaplatos se observa sin goteo, puerta cierra de manera correcta, parte interna carpintería en buen estado, bordes internos se observa carpintería en buen estado, bisagras en muy buen estado, carpintería en general en muy buen estado, sin rastros de humedad. Observamos parrillas metálicas con algo de óxido, carpintería se observa sin rastros de humedad, puertas sin rastros de humedad, muy buen estado. Puerta cerrando de manera correcta, lateral, se observa el enchape en la esquina partido, en general en buen estado. Placa sin rastros de humedad. Un plafón, una lámpara, perdón, funcionan de manera correcta. Y en la zona de ropas, una lámpara también funcionando de manera correcta. Parte superior se observan residuos de humedad. El muro del fondo se observa con unos resanes. Saliendo de la cocina, tenemos puerta en madera, habitación del primer piso, se observa carpintería en el marco esportillada y sopla en la parte inferior. Detallamos el resto del marco en buen estado, marco parte superior izquierda en buen estado, parte inferior se observa una pequeña sopladura, en general en buen estado. Observamos de una vez parte inferior de la lámina de la puerta, en buen estado, lámina de la puerta sin golpes, sin detalles, en muy buen estado. Chapa si se observa con desgaste, algunas manchas, 3 copias de la llave en relación a la puerta, parte interna se alcanza a observar a detalle la sopladura y la esportilladura. Lateral se observa en buen estado, lateral de la puerta se observa en buen estado, parte superior en buen estado, parte inferior en buen estado, parte inferior se observa con 2 pequeñas sopladuras con algunas salpicaduras de pintura. En la parte interna se observa la parte inferior con algunas sopladuras. Observamos salpicaduras de pintura, puerta con una peladura, un adhesivo y restos de cinta. Tenemos una ventana, marco en aluminio en buen estado, vidrio se observa con papel esmerilado, observamos una persiana, filos y bordes de muro se observan en buen estado.
marco, se observa marco con algunas manchas. Detallamos apertura de la persiana abre en su totalidad, cierra y abre, y observamos que desliza de manera correcta. Tenemos muro color blanco, parte inferior tope magnético. Se observan dos puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas, 3 perforaciones, una de ellas con tornillo, 2 conchazos, guardaescobas completo, ventana con filo y borde en muy buen estado, marco en buen estado, vidrio con papel enverilado, ventana abriendo en su totalidad, abriendo suavemente, cierra suavemente, asegura de manera correcta. La de la parte derecha, la de la parte izquierda, probamos el seguro. Abre de manera correcta, abre suavemente, cierra suavemente y asegura de manera correcta. Probamos la persiana de la parte derecha. Persiana. Desliza completamente. Cierra de manera correcta. Y abre de manera correcta. Persiana funciona de manera correcta. Tenemos muro con perforaciones, una de ellas con tornillo, muro color blanco. Detallamos las perforaciones en el muro con algunas manchas. Tenemos 1, 2, 3, 4 perforaciones, conchazos, puntos eléctricos con sus tapas ciegas correctamente instaladas. Parte inferior se observan algunas manchas en la pintura del muro. Tenemos muro color blanco, guardaescobas completo, este muro con una sola perforación, puntos eléctricos, uno de ellos con su tapa algo amarilla. Tenemos una perforación con tornillo en el muro, guardaescobas con salpicaduras de pintura. Detallamos el muro. Tenemos enchape de piso, se detalla sin faltantes, guardaescobas completo con las manchas de desgaste de uso natural. Tenemos acceso al baño, y al vestidor. Entonces, tallamos marco con esquineros en pasta. Ingresando observamos enchape de piso en buen estado, guardaescobas completo. Parte izquierda observamos carpintería de closet, un gancho plástico. Observen esquinero en pasta en muy buen estado, manijas correctamente sujetas. Parte inferior se observan unas pequeñas salpicaduras o manchas. Parte interna observamos carpintería en buen estado, láminas en buen estado, bisagras en buen estado. Entrepaños en buen estado, fondo color blanco, fondo con algunas manchas, entrepaños en buen estado, carpintería se observa y se detalla en buen estado, unos pequeños rayones en el entrepaño, desgaste por uso. Observamos 3 gavetas y el zapatero se observa con un detalle, una peladura. Gavetas, parte frontal se observa en buen estado, deslizan de manera correcta. Gaveta número 2, desliza de manera correcta, una salpicadura de pintura. Gaveta número 3, desliza de manera correcta, carpintería en buen estado. Puerta derecha se observa carpintería en buen estado, se observa un gancho plástico, filos y bordes de muro en buen estado, de puerta, perdón, en buen estado. Fondo color blanco, se observan entrepaño suelto. Se observan unas manchas en el piso, unas manchas en el muro. Detallamos las manchas del muro. 2 percheros, una en la parte superior y una en la parte inferior. Carpintería en general en buen estado y herrajes en buen estado.
Y el closet derecho se observa carpintería en la parte externa en buen estado, manija correctamente sujeta, filos y bordes se observan en buen estado, lámina en buen estado, con algunas peladuras en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón. Tenemos herrajes en buen estado, fondo con algunas manchas, tenemos 2 percheros correctamente instalados, piso con enchape en buen estado, pintura con algunas manchas, algunos detalles. Tenemos carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Parte frontal de las gavetas se observa carpintería en buen estado, carpintería en buen estado, carpintería en buen estado, gavetas abriéndose de manera correcta, entrepaño en buen estado con unos rayones, fondo con algunos detalles y maletero con base en madera en buen estado. Tenemos cubierta color blanco, una lámpara funcionando de manera correcta y la cubierta de la habitación color blanco. 2 bombillos, de los cuales uno de ellos funciona de manera correcta. Adicional a eso, tenemos un timbre funcionando de manera correcta en la habitación. Timbre de emergencia funciona de manera correcta. Tenemos la puerta para acceso al baño. Marco se observa en buen estado y se observa la puerta en la parte inferior derecha, una descortilladura. Se observan también unas pequeñas sopladuras, lámina en general en buen estado. Lateral se observa carpintería en buen estado sin rastros de humedad. Lateral se observa puerta que no ha sido forzada. Observamos unos detalles de sopladuras en la parte inferior, los detalles que mencioné anteriormente de sopladuras en la parte externa y en la parte interna se observan también unos pequeños detallitos de sopladuras. Lámina se observa en buen estado. Tenemos enchape de muro en buen estado. Parte derecha se observa enchape en buen estado, portapapel con su respectivo tubo, puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas. Tenemos el lavamanos funcionando de manera correcta. No funciona la apertura de la rejilla. La mano le desagua ya, estaba pegado el tapón. Se pega el tapón, pero desagua lentamente. Tenemos el enchape en buen estado, mueble. Se observa carpintería en buen estado, un lateral se observa suelto, sobrepuesto y un poco húmedo. Carpintería se observa en buen estado, parte interna se observa carpintería en buen estado, filos y bordes en buen estado, manijas correctamente sujetas, filos y bordes en buen estado. Parte interna se observa carpintería en buen estado, instalación hidráulica del lavamanos sin rastros de humedad, fondo con algunas manchas. Tenemos enchape de piso en buen estado, se observan también una caja de corte con su respectiva tapa, rejilla metálica correctamente instalada, enchape del piso con algunas manchas sin faltantes, enchape de piso sin faltantes con algunas manchas. Observamos muro con portapapel, enchape de muro en muy buen estado, color blanco, enchape de muro color blanco en muy buen estado. Tenemos toallero correctamente sujeto, portapapel con su respectivo tubo. Observamos una ventilación con marco en aluminio, vidrio con un papel adhesivo.
ventana un poco dura, desliza de manera correcta, asegura de manera correcta. Tenemos el chape del muro en buen estado, mueble, puerta, se observa manija en buen estado, filos y bordes en buen estado, carpintería en muy buen estado, no se observa con rastros de humedad ni soplada, bisagras en buen estado, fondo en buen estado, carpintería en la parte inferior se observa en buen estado, lateral se observa en buen estado, lateral izquierdo en buen estado. Observamos azulejos en muy buen estado, sanitario de marca Corona, el cual se observa en buen estado con algunas manchas en la parte inferior, normal desgaste de uso, no se observa partido, se observa correctamente adherido. Tenemos el sanitario desarmando de manera correcta, con su asiento de caída lenta, funciona correctamente, aunque cae rápido hasta cierto punto, pero funciona de manera correcta. Un pequeño rayón está correctamente instalado, parte interna del tanque se observa en buen estado, llenando de manera correcta, se observa con esta manera. Y observamos lámparas funcionando de manera correcta, observamos enchape de muro en muy buen estado, espejo con filos y bordes con algo de desgaste normal por el uso, los bordes con desgaste. El espejo se observa así, que no está partido, no está fisurado. Observamos un muro con enchape en buen estado, los puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas, tenemos una división de vidrio, barras se observa en buen estado con algunas fisuras en el borde, división en buen estado, abriendo de manera correcta, enchape de piso en muy buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada y un resane con una pequeña fisura en la parte alrededor de la rejilla. Parte inferior se observan unos rayones en el enchape. Acá se observan estos rayones en el enchape. En dos cerámicas, el resto se observa instalación en muy buen estado. Agarradera correctamente sujeta. Tenemos azulejos correctamente instalados, ducha con lluvia de lujo y tenemos jabonera correctamente instalada, llave se encuentra suelta, llave de ducha se encuentra suelta, abre de manera correcta y cierra de manera correcta, pero si está suelta la llave izquierda, la llave derecha abre de manera correcta, entonces está bien instalada. Cubierta color blanco, sin rastros de humedad, una lámpara con bombillo funcionando de manera correcta, saliendo ya del baño. De la habitación auxiliar. Continuamos con el baño y vamos a tener acceso al segundo piso. Ahí están luces. Guardaescobas completo, puerta en madera, el cual se observa en buen estado, aluminio, marco metálico en buen estado y la lámina se observa en buen estado, chapa no me relaciona llave. Internamente observamos esquinero en pasta en buen estado, se observan unas salpicaduras de pintura color del marco en la parte interna y bordes de la puerta se observan en buen estado, entonces se observa una pequeña peladura, parte interna se observa en muy buen estado, lámina en muy buen estado, muro con filos y bordes en muy buen estado. Tenemos rejilla de desagüe correctamente instalada, enchape de piso en muy buen estado, sin faltantes.
Sanitario se observa en buen estado con algunas manchas normales en la parte inferior. Observamos el lavamanos funciona de manera correcta, abriendo su llave correctamente, cerrando de manera correcta, flujo de agua bajito. Observamos unas manchas en el enchape. Se observa mueble inferior lateral en buen estado con algunas pequeñas manchas. Parte frontal se observa en buen estado, se observa el canto un poco separado acá en la esquina. Acá también se observa un poquito pelado. En general, carpintería se observa en buen estado, parte interna, carpintería en buen estado. Las bisagras sí se observan con óxido. Parte interna, carpintería en buen estado, bisagras con óxido. Fondo, observamos fondo, se observa un goteo. Caja de corte con su respectiva tapa. Se observa un goteo en la parte del mueble, la parte del fondo del mueble. Tenemos muro con enchape en buen estado, portapapel con su respectivo tubo, borde de muro en muy buen estado. Tenemos unas perforaciones resanadas en el enchape. Enchape en la parte inferior del muro, se observa en buen estado. Tenemos un espejo con sus filos y bordes con desgaste. Muro pintado color blanco, sin perforaciones. Muro color blanco sin perforaciones. La pintura con algunos detalles, algunas manchas. Observamos muro con una perforación con tornillo. Muro color blanco. Y se observa enchape en buen estado con perforaciones resanadas. Observamos portapapel con su respectivo accesorio completo, unas perforaciones resanadas. Sanitario funciona de manera correcta, asiento sanitario correctamente instalado. Este mes de caída lenta, pero está correctamente instalado. Sanitario manta corona, tanto el sanitario se observa en la parte interna que no está partido, en muy buen estado. Mueble se observa lateral en buen estado, carpintería en buen estado, filos y bordes en buen estado, lateral en buen estado, carpintería del mueble se observa en muy buen estado, puerta, parte interna se observa en muy buen estado, bisagras con óxido, con algunas manchas de pintura, bisagras con óxido, parte interna en muy buen estado, saliente del baño auxiliar, detallamos la cubierta color blanco, sin rastros de humedad ni perforaciones. Ingresamos a lo que es el segundo piso, detallamos las escaleras, muro color blanco, una perforación, muro color blanco, enchape de las escaleras, porcelanato color negro en muy buen estado. Tenemos un pasamanos con vidrio, detallamos lateral, vidrio en muy buen estado, se observa sin faltante. Detallamos la huella y la contrahuella, no sin antes detallar el muro color blanco. Tenemos cubierta con un bombillo, el cual está funcionando de manera correcta. Filos y bordes en buen estado. Detallamos una huella y contrahuella. Tenemos acceso hacia el segundo piso. Detallamos huella y contrahuella en muy buen estado. Y guardaescobas en muy buen estado. Muro color blanco sin perforaciones. Guardaescobas completo. Tenemos muro color blanco, plafón con bombillo, pasamanos en acero y vidrio en muy buen estado. Tenemos un tope para una reja, parte inferior, guardaescobas completo, muro color blanco sin perforaciones. Tenemos muro pintado color blanco, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Caja de corte con su respectiva instalación, con cableado. Cubierta color blanco,
color blanco sin rastro de humedad, un plafón con bombillo, una lámpara con bombillo, el cual está funcionando de manera correcta, encendida de manera correcta. Detallamos el enchape del piso, porcelanato con algunas manchas, sin faltantes, guardaescobas completo. Acá se observa un resane. Muros se observan con detalles en la pintura. Observamos filos y bordes de muro. Se observa esquinero en pasta, vidrio con un papel. Ventana abriendo de manera correcta, cerrando de manera correcta. Marco sin retoque reciente de pintura. Muro color blanco, sin perforaciones, guardaescobas completo. Tenemos una puerta con marco metálico. Madera, carpintería en muy buen estado. Manija correctamente sujeta. Marco con manchas o salpicaduras de pintura. Le damos la parte interna. Lateral de la puerta se observa en muy buen estado. Borde inferior se observa con sopladuras. Tenemos parte interna de la puerta. Filos y bordes, esquinero en pasta en buen estado. Parte superior, 2 perforaciones con tornillo. Enchape de muro en muy buen estado. Esquinero en muy buen estado. Chape de muro en muy buen estado, muros sin perforación en la parte superior, color blanco. Tenemos chape de muro con 2 perforaciones, un toallero, enchape en buen estado. Tenemos enchape de piso, detallamos en buen estado. Rejilla de desagüe correctamente instalada. Enchape de piso sin faltante, en buen estado, con algunas manchas o salpicaduras de pintura normales. Tenemos un espejo, el cual tiene sus filos y bordes con algunas manchas, desgaste por uso natural. Tenemos el chape de muro en buen estado, muro sin perforaciones, punto eléctrico con sus tapas algo amarillas, las manos funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando su llave de manera correcta. El chape en buen estado, filos y bordes en buen estado, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, manijas correctamente sujetas. Abriendo observamos filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Parte interna se observa fondo con algunos rezanes, entrepaño en buen estado, llave de corte con su respectiva caja. Lateral se observa con algunas sopladuras. Observamos portapapel con su respectivo instalación en la parte superior. En la parte inferior, portapapel completo. Observamos lateral de sanitario, cual se observa en buen estado. Sanitario de marca Corona con su asiento sanitario con algo de desgaste, asiento sanitario un poco suelto. Sanitario no es de caída lenta. Sanitario desagua de manera correcta. Tanque, parte interna en buen estado, no compartido. Un mueble en madera, el cual se observa en buen estado. Filos y bordes en buen estado. Lateral en muy buen estado. Filos y bordes en muy buen estado. Puerta, parte externa en buen estado, parte interna en muy buen estado, bisagras en buen estado, fondo de entrepaño en muy buen estado. Y se observa acá un poco pelado, en la parte interna se observa en buen estado. Tenemos una ventana con marco en aluminio, papel adhesivo, ventana segura de manera correcta, abre y cierra de manera correcta, un resane en la esquina del enchape, muro color blanco. Tenemos división de vidrio, cerrando de manera correcta, enchape bien instalado, enchape de zona húmeda en buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada, enchape de muro en buen estado, duchas sin lluvia, perdón, muros sin perforaciones, enchape del muro en muy buen estado, enchape sin detalles, jabonera correctamente instalada. Y observamos la llave suelta. Ducha, funciona una de las llaves, la parte izquierda, la parte derecha está suelta, no abre, se abre pero está suelta, abre y cierra pero está suelta la llave. Cubierta color blanco, sin perforaciones, sin rastros de humedad. Observamos una lámpara con bombillo funcionando de manera correcta. Saliendo del baño observamos marco metálico, carpintería de la puerta en buen estado. Puerta me relaciona
2 copias de la llave, chapa con algo de desgaste natural, lateral, se observa que no ha sido forzado, muro se observa color blanco con algunas manchas, parte superior observamos un cartón tapando una ventana, filos y bordes en buen estado, lateral de la puerta se observa en buen estado, filos y bordes en la parte inferior en buen estado. Parte interna de la habitación observamos carpintería en buen estado, observamos muro pintado color blanco, con algunos rezanes y algunas perforaciones, un punto eléctrico con su tapa algo amarilla, observamos acá una perforación, rezanes, otra perforación y otras 3 perforaciones con tornillos y rezanes mal ejecutados alrededor de la habitación, acá y alrededor algunos que otros rezanes mal ejecutados, guardaescobas completo, muro con 2 perforaciones conchadas en la parte izquierda, parte derecha 3 perforaciones no rezanadas, tenemos marco de ventana, filos y bordes en buen estado, una ventana con vidrio con papel antigrado, marco de ventana sin retoque reciente de pintura, seguro de ventana funcionando de manera correcta y tenemos guardaescobas completo, muro con una perforación sin rezane en la parte superior, observamos guardaescobas completo y observamos puntos eléctricos con sus tapas en buen estado, tenemos aire acondicionado, acá punto eléctrico con cableado, tenemos que estar el control del aire acondicionado, aire acondicionado encendiendo de manera correcta, esperamos un poco para probar que esté enfriando, carpintería de closet, detallamos closet con carpintería en la parte externa en buen estado, agarraderas correctamente sujetas, láminas se observan en buen estado, aire acondicionado abriendo de manera correcta, parte interna del closet, filos y bordes en muy buen estado, carpintería en buen estado, herrajes en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. 3 gavetas, zapatero en buen estado, carpintería en general en buen estado, fondo con algunas manchas, entre paños en buen estado. Tenemos unos detalles en los bordes. Gaveta número 1 abriendo de manera correcta, riel funcionando, gaveta número 2 abriendo de manera correcta, riel funcionando, gaveta número 3 abriendo de manera correcta y riel funcionando. Carpintería en general en buen estado, acá se observa que fue lijado, que se cayó el canto lateral de la gaveta. Por demás, las otras, esta está también con unas pequeñas esportilladuras y esta también. Las otras 2 puertas en la parte interna, carpintería en buen estado, fondo se observa con algunos detalles, bases de percheros en buen estado, observamos filos y bordes en muy buen estado, bisagras en buen estado, se observa carpintería sin golpes, carpintería en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Acá se observan unos golpes en la parte interna, por demás en buen estado, cubierta color blanco, 2 lámparas con bombillo funcionando de manera correcta, cubierta sin rastros de humedad. Detallamos la cubierta, los bombillos no me dejan enfocar bien, pero se observa cubierta sin rastros de humedad. Apagamos el aire, control funciona de manera correcta, cerrando su pestaña de manera correcta. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, tomamos el pasillo, observamos habitación auxiliar número 2. Habitación auxiliar número 2. Marco de puerta con algunas sopladuras en la parte inferior. Los marcos metálicos de las puertas se observan sin retoque reciente de pintura, con algunas peladuras. Carpintería se observa en buen estado, chapa con algunas manchas. Me relaciona 2 copias de la llave lateral de la puerta, se observa en buen estado. Acá una pequeña esportilladura, parte inferior se observan unas sopladuras, se observamos lámina, carpintería en muy buen estado, parte superior, muro color blanco, filos y bordes de muro
sin desportilladuras, estos filos y bordes en pasta en buen estado, muro color blanco, por parte superior, tapa ciega, muro color blanco, puntos eléctricos con sus tapas un poco amarillas, guardaescobas completo. Acá tenemos mesa, se sostiene de manera correcta, un poco pelado el muro. Observamos muro color blanco con unos detalles, mesa con tela, con detalles, desgaste, filos y bordes de ventanas se observan en buen estado, esquinero en pasta y filos y bordes en buen estado. Detallamos el enchape del piso, enchape del piso cerámica, porcelanato en buen estado con algunas manchas, guardaescobas completos, detalles se detalla sin faltantes con algunos rayones y algunas manchas el porcelanato. Detallamos el porcelanato de la habitación auxiliar anterior. Se observa y se detalla también con algunas manchas, guardaescobas completos, tope magnético en buen estado. Ingresamos nuevamente a la habitación auxiliar número 2. En general en la habitación muros color blanco con unos detalles, puntos eléctricos con sus tapas amarillas, tope magnético, observamos cubierta color blanco, también con algunos detalles, closet pequeño, detallamos ahorita closet, cubierta, dos lámparas, una de ellas con bombillo, una sin bombillo, marco de ventana en aluminio, observamos vidrio con papel esmerilado, ventana segura de manera correcta, detallamos lo que es el closet, carpintería se observa en buen estado, manijas en buen estado, parte interna, carpintería en buen estado, filos y bordes en buen estado, 3 gavetas en buen estado, la parte frontal, carpintería en muy buen estado, fondo con algunas manchas, percheros correctamente sujetos, detallamos lo que es la carpintería de la gaveta, rieles de abriendo de manera correcta, carpintería en muy buen estado, laterales se observan en buen estado, parte inferior se observa una parte sin canto. Observamos una puerta con marco en aluminio, observamos tope para que no golpee la chapa con el muro, marco de puerta en aluminio, vidrio con papel esmerilado, aluminio sin retoque de pintura, parte externa se observan 2 llaves de la puerta, asegura y desasegura de manera correcta, llaves funcionan de manera correcta. El porcelanato se observa con algunas manchas. Saliendo observamos un patio, enchape de piso con algunas manchas. Detallamos el enchape de piso, manchas de óxido, algunas manchas. Se observa un lavadero número 2, se observa un poco fisurado. Muros con enchape en buen estado, con algunas fisuras sin faltantes, con algunas manchas, desgaste por uso, muro color blanco, rezanes. En general, rejilla de desagüe correctamente instalada, algunas fisuras en el enchape del muro con algunas manchas, bajante correctamente instalado, una reja en la parte superior con algo de óxido, un candado el cual no me relaciona llave al momento del video, una lámpara, un bombillo, perdón. Detallamos el lavadero, tanque con su respectivo tapón, el tapón no encaja de manera correcta, no es el adecuado, rejilla de desagüe, enchape en buen estado, algunas salpicaduras o manchas de óxido. Detallamos el enchape del muro, 2 perforaciones en la parte superior,
algunas dilataciones o cerámicas partidas, sobre todo en la parte superior. Se observan dos en la parte inferior y algunas manchas de óxido, algunas peladuras en el muro saliendo de la habitación. Por último, tenemos la habitación principal y el baño. Cerramos la puerta. Tenemos la habitación principal. Tenemos marco metálico sin retoque reciente de pintura. Se observa una fisura en el enchape del piso. Lámina se observa sin rastro de humedad, sin golpes. Puerta me relaciona 2 copias de la llave, porcelanato como mencionaba con un rayón. Abriendo la puerta detallamos muro, marco sin retoque reciente de pintura. Lateral de la puerta se observa que no ha sido forzada. Se observan unos detalles en la parte inferior, interna también se observan unos detalles, una desportilladura, lámina se observa en buen estado, parte superior algunos adhesivos, muro color blanco sin retoque reciente de pintura, se observa el timbre color amarillo, aire acondicionado marca LG, guardaescobas completos, muro con puntos eléctricos, uno de ellos con cableado, punto eléctrico correctamente instalado, un chazo, se observa este muro con regleta, se observa cableado, punto eléctrico sin tapa, tope magnético, 2 puntos eléctricos con sus tapas algo amarillas, se observan unos resanes y un tornillo. Observamos filos y bordes de muro en buen estado, closet doble, observamos el detalle a detalle en enchape de piso con algunas manchas, fisura en la parte de la entrada, guardaescobas se observan completos, manchas de desgaste por uso normal del inmueble, deterioro normal del inmueble, guardaescobas completo, parte derecha inferior observamos guardaescobas completo, closet se observa en buen estado, carpintería en buen estado, manijas correctamente sujetas, parte interna se observa closet en buen estado, carpintería en buen estado, parte interna observamos carpintería en buen estado, fondo con algunas manchas, parte superior mate en buen estado, entrepaño en buen estado, fondo con algunas manchas, también los percheros con algunas manchas o algunas peladuras. Número 1 abre de manera correcta, abre con un poco de dificultad. Gaveta número 2 también un poco dura para abrir. Gaveta número 3 abre de manera correcta. Carpintería, fondo en buen estado, fondo de gaveta en buen estado, fondo de gaveta en buen estado y fondo de gaveta en buen estado. Gavetas funcionales un poco duras, la número 1 y la número 2. Entrepaño en buen estado, carpintería en buen estado, lateral en muy buen estado, carpintería en general, sin rastro de humedad en buen estado. Y filos y bordes de esquinero en pasta muy buen estado, carpintería en la parte externa se observa muy buen estado. Tenemos carpintería en buen estado, manijas correctamente sujetas. Tenemos filos y bordes en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado, se observan filos y bordes sin rastros de humedad. Filos y bordes sin rastros de humedad. Observamos fondo. Carpintería color natural. Un tubo perchero correctamente instalado. Fondo con algunas manchas, pintado color blanco, pero con algunas manchas, algunos detalles de entrepaño. Carpintería en muy buen estado, zapatero, carpintería en buen estado, con algunas peladuras, algunas manchas, desgaste por uso, carpintería. Parte frontal de la gaveta en muy buen estado, parte interna se observa color de madera natural. Gavetas con rieles en muy buen estado.
Lateral, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Detallamos una ventana, marco en aluminio, vidrio, con papel adhesivo, con algunas burbujas. Esquinero en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, guardaespaldas completos, se observan algunas manchas en el marco y se observan unas burbujas en el papel con desgaste. Tiene una persiana, un blackout, perdón, el cual blackout desliza de manera correcta, abre en su totalidad y cierra de manera correcta. El blackout funciona correctamente. Tenemos una cubierta, una lámpara, cubierta sin rastro de humedad. Observamos un aire acondicionado del cual no tengo control. Aire acondicionado marca, sí tengo el control. Aire acondicionado prende de manera correcta. Observamos y detallamos, esperamos un rato para observar que esté funcionando de manera correcta. La regleta que mencioné anteriormente y las lámparas funcionando de manera correcta. Probamos funcionalidad de las lámparas, placas sin rastro de humedad. Detallamos marco con esquinero en pasta, parte interna, muro color blanco, muro con algunos detalles, punto eléctrico con su tapa algo amarilla, muro color blanco con algunas manchas. Tenemos enchape de piso, porcelanato con algunas manchas. Tenemos una puerta, marco en aluminio, vidrio con papel adherido con algunas burbujas, ya está con algunas perforaciones también. Y el marco en aluminio se observa con unos adhesivos, filo y bordes de muro en buen estado, parte interna del marco, se observa muro en buen estado, placa color blanca con un bombillo. Detallamos closet, lámina se observa en buen estado, parte interna, filos y bordes en muy buen estado, entrepaño, carpintería se observa en buen estado, 3 gavetas, parte frontal en buen estado, gaveta número 2, parte frontal, parte interna en buen estado, viene funcionando de manera correcta, algunas peladuras normales de desgaste. Carpintería, parte inferior y parte superior en buen estado, manijas correctamente sujetas, enchape en muy buen estado, fondo con algunas manchas, fondo color blanco, entrepaño en la parte superior en buen estado. Observamos una mancha en la parte derecha superior, una mancha que va hacia la parte del closet, y observamos los dos percheros correctamente instalados, lateral del closet en buen estado, sin rastro de humedad. Tenemos un acceso al baño de la habitación principal. La habitación principal, marco de puerta sin retoque reciente de pintura, marco metálico, puerta, parte superior se observa en buen estado, parte inferior se observa con rastros de humedad, bordes descortillados o planos. Parte interna del baño, observamos tapón de lavaplatos, de entrada se observa suelto. La plato funciona de manera correcta. Tapón suelto. Enchape en buen estado. La mano funciona de manera correcta. Apagamos el aire. Aire frío de manera correcta. Acá se observan unos decos, cuales tienen que proceder a retirar. Bueno, ingresando al baño, tenemos en la parte inferior la puerta bastante deteriorada, bastante soplada. Parte interna inferior se observa soplada. Muro con enchape en buen estado. Punto eléctrico con sus tapas algo amarillas. Observamos mueble. Carpintería en buen estado, carpintería con filos y bordes en buen estado, fondo se observa con algunas manchas, tapas algo amarilla, sí, goteo, filtración, enchape de piso en buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada, enchape de muro en buen estado. Observamos
portapapel con su tubo, toallero, ventilación. Abre de manera correcta, cierra de manera correcta, funciona su seguro, parte superior se observa una dilatación en el muro, observamos enchape en buen estado, vidrio, lámparas funcionando de manera correcta, espejo con desgaste de uso natural, lámparas funcionando, puntos eléctricos con sus tapas con algo de desgaste, sanitario, desagüe de manera correcta. Asiento sanitario en buen estado, tanque de sanitario en buen estado, muebles se observa en buen estado, lateral en buen estado, puerta en buen estado, carpintería en buen estado, enchape de muro se observa en buen estado, el enchape del muro se observa en buen estado, enchape la parte inferior en buen estado, cubierta color blanco, se observa una perforación con tornillo en el muro, cubierta con 2 lámparas funcionando de manera correcta, sin rastros de humedad, ducha con división en vidrio. Ingresando, observamos barda sin desportilladura, enchape de piso en buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada, enchape de muro, perforaciones, ducha con lluvia funcionando de manera correcta, llave izquierda, llave derecha también funciona de manera correcta, y llave, esta llave se gira y presenta goteo. Muro con enchape correcto, enchape de muro sin perforaciones, no está fisurado. Enchape de piso en muy buen estado. Área del balcón. Enchape de piso con algunas manchas por intemperie, reja sin retoque reciente de pintura, rejilla de desagüe correctamente instalada, muro color blanco, 2 perforaciones en la parte superior, cámara, observamos cubierta, un plafón con bombillo, un gancho, bombillo, filo y bordes de muro en buen estado, detallamos el enchape, intemperie, desgaste por intemperie, dos perforaciones con tornillos,